Eder, te pregunto, ¿vamos a empezar o esperamos un momentico? Sí, sí, ya está conectado. Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a revisar el tema de síncope en pediatría. Me encuentro presentando yo, Santiago Moreno, Jerónimo Britica, que es mi compañero, somos residentes de pediatría del segundo año. ¿Tienes la- Bueno. Esta es como la parte del contenido de la charla. Inicialmente vamos a hablar un casito clínico. Es muy sencillo, es como la parte introductoria del tema. Vamos a hablar dentro de la introducción por qué es importante hablar de síncope. Vamos a hablar un poquito de la definición y de la fisiopatología. Posteriormente vamos a hacer una clasificación que es súper importante para definir los tipos de síncope. Vamos a hablar de las ayudas diagnósticas y las indicaciones específicas en las cuales se utilizan ayudas diagnósticas en síncope. Vamos a hablar del tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico y ya unas conclusiones. Bueno. Entonces, tenemos una paciente femenina de 14 años de edad con un antecedente de una hemorragia uterina normal, que en este momento está en tratamiento por ginecología y pues la causa por la que consulta a ginecología es por unos periodos menstruales largos de hasta 3 meses de sangrado. Consulta pues, nos consulta a nosotros a pediatría por un cuadro de 4 meses de evolución de frialdad en extremidades, sensación de dolor en el pecho de tipo punzada, dificultad respiratoria y un evento que al parecer fue pérdida de la conciencia menor a 1 minuto. Entonces, del caso clínico, ¿qué más les gustaría saber? Iniciamos por los estudiantes. ¿Quién quiere participar? ¿Qué más les gustaría conocer de esa historia clínica? Ese es solo el motivo de consulta. Es una paciente de 14 años de edad, viene por un cuadro de hemorragia uterina normal, 3 meses, le dura el sangrado y ahora presenta 4 meses de cuadro clínico de evolución. Listo, entonces preguntamos por acá. Dentro del cuadro clínico, de pronto es importante saber si los síntomas se han mantenido durante los 4 meses o más bien son intermitentes. Y de pronto saber si la pérdida de la conciencia es la primera vez o ya había ocurrido. Yo soy la mamá de la niña, listo. No, mira, doctora, lo que pasa es que eso fue un cuadro que le empezó y le dura más o menos una vez al mes, solamente una vez al mes. Y eso fue una vez que ella estaba como con ese dolor de cabeza, como con mareo, salió para una cancha y allá en la cancha vomitó y se desmayó. Pues yo sentí que ella se fue. Otra persona que quiera preguntar. Pues, en este caso, como tuvo pérdida de la conciencia, o sea, preguntar las características de la pérdida de conciencia, o sea, si cayó desde su propia altura, cómo cayó, si hubo movimientos tónico-clónicos, etcétera. Sí, no, doctor, yo vi que ella como que se desmayó así, pues se cayó, hizo un movimiento así como raro y se cayó y la cogimos rápido. ¿Recuperó la conciencia o tuvo pérdida, o sea, del... Sí, ya la levantamos, la sentamos ahí, ya se volvió como otra vez a la normalidad. Le dimos agüita con azúcar, que es lo que nos dicen que siempre hagamos. En esa pérdida de conciencia tuvo control de esfínteres, o sea, no sé. Sí, normal, ella estaba ahí con todos los amiguitos y solo la sostuvieron y ya. Entonces aquí hay datos muy claves que quiero que pues como que guarden para la parte final. En la parte final ya vamos a describir un poco mejor este cuadro clínico y qué pasó con el caso clínico de la paciente, pero esas preguntas que ustedes hicieron son muy importantes. Primero, identificar cuál es ese cuadro clínico, identificar cómo, qué fue lo que pasó y si realmente sí tuvo un síncope o fue otra causa. De pronto los residentes quieren saber algo más de ese cuadro de historia clínica. Muchas gracias, doctor.
No, pues los antecedentes de la paciente, por favor. Bueno, es una paciente de 14 años de edad, solamente tiene la hemorragia uterina normal, antecedentes perinatales normales, no tuvo ningún evento, ha estado bien, está en la adolescencia, no tiene antecedentes patológicos, quirúrgicos, solo el sangrado que les comentamos y no más. Listo. Antes nunca había tenido una pérdida así de como de la conciencia ni nada, sino que lleva 4 meses presentando estos eventos, aproximadamente 1 al mes y no más. ¿Y con qué actividades se desencadenan? ¿Todas han sido iguales? O sea, haciendo la misma actividad o de la nada. No, ella dice que está acostada en la cama y de la nada le empieza a pasar ese tipo de cuadro clínico. Los residentes de primer año de Sommer. Dentro de estos periodos intermenstruales, ella cuándo fue la menarquia, si son periodos menstruales los cuales son, ahí no se especifica, son profundos en el tiempo, pero tiene una duración constante de 3 meses, o por ejemplo, ¿cuándo fue la menarquia? No, doctor, es que apenas le vino la menstruación a los 13 y le duran 3 meses a veces no le viene. Listo. ¿Y cómo son esos periodos menstruales? ¿La toalla higiénica completamente? Sí, completa, doctor, completa. Hay antecedentes familiares de primero, si la niña tiene algún antecedente de cardiopatía, pues nos dijiste que no, o si en la familia hay algún antecedente de cardiopatías, si a esta niña, pues durante todo este curso se le ha hecho algún examen, electrocardiograma, algún hemograma, porque igual pues hay que mirar con esos cuadros que no tenga anemia. Ay, sí, doctor, imagínese que el médico general antes de mandarla aquí donde el pediatra le mandó este electrocardiograma. Los residentes de primer año de la clínica, del hospital o de donde sea. Bueno, evaluando el electrocardiograma, se ve que es un ritmo regular. Por el ritmo regular estamos en sinusal. Lo que logro evidenciar es que es un ritmo sinusal que tiene una frecuencia cardíaca aumentada, aproximadamente 300, 150 y más o menos, 140, 150 latidos por minuto. Algo que llama la atención es la progresión de la onda P. Tiene adecuada progresión de la onda P. No tiene signos de sobrecarga de volumen, tampoco está con signos de bloqueo. El ST pues no está alterado. Muchas veces este segmento ST pues se puede perder cuando tenemos estas taquicardias tan aumentadas pues, en la frecuencia cardíaca y no veo pues como alteración en la repolarización, no veo signos de bloqueo. O sea que la conclusión es que ese electro, ¿cómo está? Para mí tiene una taquicardia sinusal. ¿Y los del segundo año qué opinan? Pues tiene un ritmo sinusal porque tiene un DAPE, pues antes del QRS, tiene una taquicardia sinusal, más o menos, pues si uno mira así como 300, 150 por ahí, 120 digo yo, no tiene prolongación del PR, pues no se ve como prolongación tampoco del QT. Entonces, en realidad es un electro normal, pero tiene taquicardia. Exacto, está con taquicardia. A veces uno podría impresionar que este electro pueda tener como un acortamiento del PR, pero recordemos que esos acortamientos van a ser los intervalos mediados según la edad. En este, como tiene 5 cuadritos pequeños entre la P y la R, entonces es un intervalo de 0.2 que para los 14 años está en el límite superior de la normalidad, por lo cual es un electrocardiograma, como ustedes lo describieron, con una taquicardia sinusal. Entonces quiero que guarden como en su memoria este caso clínico, porque al final vamos a dar como las conclusiones y vamos a preguntar nuevamente, después de haber dado la charla, ¿qué les parece a ustedes? Bueno, entonces ya después de haber hecho como un poquito del caso clínico y haber hablado como cosas grandes de las importancias pues que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar a nuestro paciente, evaluar bien los eventos que tuvo previo al síncope y el evento posterior, pues como la recuperación, también que tenemos que tener en cuenta de que esta patología es una patología que se tiene que enfocar como un síndrome, porque dentro de esta patología se abarcan varias etiologías
de este evento, pues como de pérdida de la conciencia, ¿cierto? Porque es importante que nosotros hablemos de síncope. Entonces, porque es una patología que es muy frecuente, ¿cierto? Aproximadamente el 15% de los pacientes pediátricos van a consultar por esta causa y dentro de este 15% nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un 6% de pacientes que van a requerir hospitalización y vamos a tener pacientes que aunque el síncope más común, pues la causa de síncope más común va a ser de tipo neurogénica, ¿cierto? Tenemos que descartar o encontrar esos signos de alarma que nos ayuden a diferenciar esos pacientes que van a requerir hospitalización versus los pacientes que simplemente con educación podemos darle alta. Bueno, tener en cuenta que la mayoría de estos son benignos, como ya dije, ¿cierto? Porque sería el síncope vasovagal. El problema de este tema es que gran parte de la literatura que nosotros tenemos con respecto al tratamiento y a las ayudas diagnósticas es que son datos extrapolados de literatura de adultos y una característica muy importante de esto es que siempre el diagnóstico de síncope debería ser principalmente clínico. No sé si de pronto dentro de la literatura que revisaron vieron que normalmente cuando enfocan el síncope hablan de pasos. Normalmente el primer paso siempre es con la historia clínica, que ya la hicimos, la anamnesis. Entonces nosotros deberíamos tener ya la suficiente información para hablar del diagnóstico y diferenciar la clasificación. Y ya solamente en escenarios más adelante, pues necesitaríamos, en el caso de no encontrar como una etiología clara, pues utilizaríamos ayudas diagnósticas, pero principalmente la identificación de esta patología debe ser clínica. Bueno, ¿cómo se define síncope? Entonces, el síncope lo vamos a definir como una pérdida repentina y breve de la conciencia que va a estar asociada con la pérdida del tono postural. Normalmente tiene que tener un tiempo menor a 5 minutos para cumplir con la definición de síncope, aunque generalmente los síncopes no duran más de 20 segundos, ¿cierto? Y la recuperación de esta patología pues debe ser rápida y completa, y esto es una característica que también nos va a ayudar a diferenciar entre síncope o, por ejemplo, un episodio convulsivo. Bueno, dentro de las características, entonces vamos a tener tres cosas. Pérdida del control motor, vamos a tener pérdida de la respuesta al tacto y una amnesia de todo el evento, ¿cierto? Si nosotros no tenemos una pérdida de la conciencia, ¿cierto? Pérdida de la respuesta al tacto y amnesia del evento, entonces tendremos que empezar a pensar en que no fue un evento completo, o sea, no fue un síncope, sino que hablaríamos más de la hipotimia. Bueno, y dentro de la epidemiología es una patología que principalmente es de adolescentes, aproximadamente de este 15% de pacientes que presentan síncope, el 50% de los pacientes es un paciente adolescente, representando más o menos el pico de incidencia de la enfermedad entre los 15 y los 18 años. Es una patología que principalmente es de mujeres y una cosa que nos tiene que ayudar a aprender los signos de alarma y pensar de pronto en patologías estructurales o funcionales, o sea, un síncope de origen cardiogénico, es el hecho de que tengamos síncope en un paciente menor de 6 años. Es poco frecuente tener un síncope ortostático, vasovagal, ¿cierto? En los pacientes menores, obviamente con un buen interrogatorio podemos encontrar factores que nos ayuden a pensar en que sea de dicha etiología, pero es poco común en los pacientes menores de 6 años. 75% es de causa refleja, que vendría siendo un tip dentro de el tipo vasovagal, y es una patología que puede recurrir en el caso de que nosotros no impactemos en los cambios en el estilo de vida o en el manejo no farmacológico. Bueno, para hablar un poquito de síncope tenemos que entender como que es lo normal, ¿cierto? Y hay varios mecanismos de control que nos van a permitir que, pues, cuando nosotros hacemos cambios de postura, ¿cierto? Estamos de pie, permanecemos mucho tiempo hablando, o, por ejemplo, estamos haciendo algún tipo de deporte, pues nosotros tenemos que responder a esos estímulos, pues, con diferentes mecanismos. Entonces, tenemos la parte de control metabólico, ¿cierto? Que entonces la parte del flujo del cerebro siempre tiene que estar garantizada y entonces nosotros podemos tener, dependiendo del nivel de CO2 y de oxígeno, pues vamos a tener vasodilatación o vasoconstricción del cerebro, de la vascularización cerebral. Entonces, cuando la presión arterial de oxígeno está disminuida, cuando la presión arterial de oxígeno, entonces normalmente el oxígeno disminuye
la vasodilatación cerebral, y lo que es el aumento del CO2, pues permite la vasodilatación cerebral. Y la otra parte es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pérdida, pues como de la presión arterial, entonces vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del gasto cardíaco a través de aumento de la resistencia vascular, aumento del volumen a través de la taquicardia, ¿cierto? Y todo esto va a ser necesario para mantener esa integridad de la perfusión cerebral. Porque es importante pues la parte de la perfusión cerebral. Entonces, cuando nosotros vemos cuánto es el porcentaje del gasto cardíaco que requiere el cerebro para funcionar normalmente, es de aproximadamente un 15%. Solamente con tener de 6 a 8 segundos de disminución del flujo sanguíneo cerebral, menos del 20% de ese flujo, nosotros tenemos el suficiente estímulo para presentar una pérdida de la conciencia. Listo, entonces cualquier pérdida de esos mecanismos reguladores pueden hacer que entonces yo presente un episodio de síncope. Entonces, flujo menor de, pues un cese del flujo menor de 6 segundos, también tenemos una caída de la presión arterial menos de 60 milímetros de mercurio, y una disminución del 20% serían las causas que nos podrían generar una pérdida de la conciencia. Y la presentación de síncope. Hay varias cosas que nosotros tenemos que entender y evaluar en el paciente para diferenciar como el origen del síncope, ¿cierto? Nosotros tenemos que mirar que las causas de síncope pueden ser una falla funcional del sistema nervioso autónomo, puede también ser una falla estructural, también pueden ser alteraciones estructurales propias de la bomba, o sea, una enfermedad cardíaca ya, algo anatómico que me esté generando esa pérdida del flujo sanguíneo del cerebro, ¿cierto? O pues ya fenómenos pues como deshidratación o sangrado que también me pueden hacer esa disminución de ese volumen de retorno y de esa manera pues disminuir como la cantidad de flujo en el gasto cardíaco. Este es un estudio que realizó la doctora Mirna, pues que es la profesora de nosotros de cardiología en el 2003, y lo que hacían era evaluar cómo era el comportamiento fisiopatológico del paciente que presentaba síncope en el estudio de TIL-TEST, ¿cierto? Entonces lo que se realizó fue que en 20 pacientes que eran pues que eran entre 8 y 17 años y que estaban sospechando síncope neurogénico, se les realizó una medición con Doppler transcraneal del flujo de la arteria cerebral media. Y lo que se observó durante la prueba fue que todos los pacientes que tenían un TIL-TEST positivo tenían una disminución mayor del 40% de la velocidad de flujo sanguíneo entre 1 y 3 minutos antes de que presentaran síncope. Entonces esta es pues como la muestra fidedigna de que la explicación fisiopatológica que nos dicen que una disminución del flujo menor al 20% es suficiente para tener una presentación de síncope en el paciente pediátrico. Cuando ya vamos a hablar entonces de la clasificación por etiopatogenia, es muy importante tener en cuenta como estos 3 factores grandes, que pueden ser de origen autonómico, pueden ser de origen cardíaco y de origen no cardíaco. Cuando hablamos entonces del origen autonómico, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen ciertas patologías que van a ser pues como mediadoras de esta mismo, como lo es, el síncope de origen neurocardiogénico, la taquicardia ortostática postural, los espasmos del sollozo, reflejo o disautonómico. De origen cardíaco, vamos a hablar entonces que podemos tener síndromes obstructivos, como pueden ser la estenosis aórtica, como puede cursar también la hipertensión pulmonar, la cardiomiopatía hipertrófica, la disfunción miocárdica y las arritmias, y de origen no cardíaco, como pueden ser las epilepsias, las migrañas no complejas y las hidrocefalias. Hicimos como una clasificación para que no se vayan a perder, como con estos mismos símbolos, para que ya tenga como en cuenta en cuál estamos. Entonces vamos a hablar primero de esos síntomas autonómicos, empezando con el síncope reflejo neuralmente mediado. Este síncope reflejo neuralmente mediado va a ser el más frecuente que encontramos en la población pediátrica, ya que el 75% de los pacientes van a corresponder a este tipo de síncope. Se produce debido a que hay una respuesta paradójica y en el que hay unos estímulos de los mecanorreceptores que van a llegar por vía vagal, por unas fibras que son fibras tipo nerviosas tipo C, que van a llegar al tronco cerebral, generando entonces también una relación, y esto es algo de lo que se está hablando de forma novedosa, y es que probablemente hay una función endotelial que va a ser mediadora también de este tipo de síncope reflejo o neuromedial, debido a que ya vamos a hablar en la segunda, pueden generar los niveles bajos de serotonina este tipo de síncope.
Cuando hablamos entonces del síncope reflejo y lo que se está hablando ahora con la parte de la función endotelial es que el óxido nítrico que es generado pues por esas células endoteliales de forma normal van a regular ese tono vascular y van a generar una vasodilatación. Y esto es debido a que, primero, es que esa función endotelial nos puede generar un aumento en la vasodilatación periférica. Ese aumento en la vasodilatación periférica lo que va a llevar es que tengamos una disminución del tono simpático y una posterior disminución de la presión arterial y del flujo sanguíneo cerebral, como lo explicó Santi. Hablemos entonces de ese síncope vasovagal, y es que ese síncope vasovagal suele tener un desencadenador frecuente. Principalmente puede ser el estrés emocional, puede ser el estrés físico, también puede ser desencadenado por la micción, por la defecación, por el consumo de bebidas frías o energizantes, la tos y la risa intensa. Históricamente se ha mediado entonces de que tenemos una vasodilatación, que es el mecanismo principal por lo que lleva a la hipotensión, pero eso también puede ser mediado por una disminución del gasto cardíaco, una disminución de ese volumen sistólico y un acúmulo de la sangre a nivel esplácnico. Y el síndrome del seno carotidio, en el que tenemos que es poco común en pediatría y es una respuesta exagerada a ese hiperestímulo del seno carotidio y puede presentarse de dos tipos de maneras. Una manera cardioinhibitoria, cuando tenemos una asistolia mayor a 3 segundos o cuando se presentan bloqueos cardíacos, o una manera vasopresora, cuando se presenta una caída de la presión arterial mayor a 50 milímetros de mercurio. Está el síncope ortostático o síndrome de taquicardia postural ortostática, en el que tenemos una disfunción de ese sistema nervioso simpático eferente, con lo que conlleva a una vasoconstricción, y en los pacientes que están parados, que están con la bipedestación, va a llevar a una hipotensión marcada, sin aumento reflejo de la tensión arterial ni de la frecuencia cardíaca. Como no tenemos ese reflejo de aumento en la frecuencia cardíaca, obviamente va a caer el volumen del gasto cardíaco, conllevando entonces al síncope o a la manifestación. Esta síncope es de brusca aparición y no tiene un prodromo claro para yo poder identificar esa causa del síncope. Y están los espasmos del sollozo, que principalmente se da entre los 6 y los 18 meses, y hay de dos tipos, pueden ser de tipo cianótico o pálidos. En los tipos cianóticos vamos a tener un desencadenante claro, que probablemente es la frustración, el niño que está llorando, el dolor, el miedo, en el que se va a encontrarse un paciente que va a tener un llanto vigoroso, un paciente seguido de una apnea y a una cianosis. Vamos a tener que estos pacientes pueden presentarse con pérdida de la conciencia, con tono muscular disminuido y con una recuperación posterior al evento total de la conciencia. Y en los pacientes pálidos, que tienen usualmente que van a presentarse los síncopes posterior a una caída o un traumatismo leve, hay un grito previo al llanto o previo a la presencia del síncope, y hay una pérdida de la conciencia que es transitoria, breve, con palidez y rigidez, que usualmente va a presentarse también con bradicardia. Estos pacientes van a tener una recuperación de la conciencia total y rápida. Ya vamos a hablar entonces del síncope cardíaco. Entonces, a nivel de corazón, nosotros podemos tener algunas de las manifestaciones. No es tan común en pediatría. Sin embargo, puede ser la primera manifestación de una enfermedad cardíaca previa o una enfermedad de base, que puede llevar a un aumento en la morbimortalidad de nuestros pacientes. Cuando hablamos entonces del síncope de origen cardiogénico, tengo que tener en cuenta unas preguntas que, como lo habíamos desencadenado en el caso clínico, se tenían que hacer en estos pacientes, como principalmente, ¿cuál es la historia familiar de este paciente? Si tiene familiares que han tenido muerte súbita en menores de 30 años o que tengan una cardiopatía familiar, sospecha de cardiopatía o cardiopatía conocida. Cuando tenemos unos desencadenantes del síncope, entonces indagar por ruidos fuertes, susto, estrés emocional importante, o que tengamos síncope durante el ejercicio. Y que tengamos síncope sin prodromos, es decir, pacientes que tengamos síncope en decúbito supino, o que estén durmiendo, o que estén precedidos de un dolor torácico, o que se presenten palpitaciones, yo tengo que pensar que este paciente tiene un síncope de origen cardiogénico. ¿Cuándo entonces, cuál es la clasificación del síncope de origen cardiogénico? Tenemos estas tres grandes. La primera es cuando tenemos una obstrucción de tracto de salida ventricular, y cuando tenemos una obstrucción del tracto de salida ventricular, vamos a hablar entonces que a nivel de la aorta nos vamos a tener una interrupción del flujo sanguíneo.
Esto puede ser dinámico o puede ser por una lesión anatómica congénita que nos encontremos con el paciente. Y las causas más comunes que se pueden encontrar en este tipo de síncope van a ser las miocardiopatías hipertróficas, la estenosis aórtica y la hipertensión pulmonar. Vamos a hablar entonces, hicieron un artículo de revisión. Este artículo fue revisado en el 2022, en el que evaluaron a través de unos modelos anatómicos realizados con este material, que es un material llamado silicio. Eso lo que quisieron evaluar era por qué se daba ese cambio y por qué se presentaban las manifestaciones de síncope de origen cardioneurogénico. Aquí encontraron entonces que obviamente podemos tener esta condición. Lo que va a generar esa obstrucción en el tracto de salida es una caída de ese gasto cardíaco, debido a que no tenemos pues volumen para poder sacar pues a nivel de la aorta, y eso va a generar un aumento del gradiente de presión a nivel del ventrículo izquierdo, y lo que puede resultar en un síncope para el paciente, especialmente durante el ejercicio o el estrés físico en esos pacientes en los que realmente pues la obstrucción del tracto de salida no es tan alta. Hablemos de la disfunción miocárdica, y cuando hablamos de la disfunción miocárdica, entonces tenemos que decir que es poco común también en pediatría y puede ser el resultado de una disfunción a nivel cardíaca. Entonces puede ser porque el paciente se presente con miocarditis, con cardiomiopatías, con anomalías congénitas de las arterias coronarias, o porque sea una secuela de una enfermedad de Kawasaki. Y el tercero que vamos a hablar son las arritmias cardíacas, y es que las arritmias cardíacas pueden ser también productoras de síncope en pediatría, debido a que tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias pueden generar una importante alteración hemodinámica que me puede conllevar a una caída crítica del gasto cardíaco, y esa caída crítica del gasto cardíaco va a conllevar a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Estos pacientes pueden ser pacientes que no tengan patologías de base, pero también pacientes que se presenten con alguno de estos tipos, como son el síndrome de Ward-Parkinson-White, el síndrome de Brugada o la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, y también el síndrome de QT largo, que son poco frecuentes en pediatría. Las bradiarritmias principales que se encuentran en pacientes con síncope pueden ser bloqueos AV completos, en los que tenemos una caída de la frecuencia cardíaca, y con la caída de la frecuencia cardíaca vamos a tener un gasto cardíaco insuficiente, y va a ser dado pues porque hay una pausa antes de que el marcapasos fisiológico del que hemos hablado pues en todas estas revisiones nos lleven a una bradicardia prolongada, con la caída pues del gasto cardíaco y de la frecuencia por la frecuencia cardíaca. Y las taquiarritmias, que pueden ser supraventriculares y ventriculares. Las supraventriculares son las más frecuentes en pediatría y generalmente van a ser bien toleradas y tienen una baja incidencia en pacientes para presentarse con síncope, que entre los síntomas pueden pues asociarse con estos. Y las ventriculares, que son menos frecuentes, que son muy mal toleradas a nivel pues, de los pacientes pediátricos, y pueden presentar síncopes y alto riesgo de una falla cardíaca y una pérdida cardíaca. Y está pues el tercero, que es el síncope no cardíaco. Entonces acá quisimos traer como una diferenciación cuando pacientes que se presentan con epilepsia, como esos factores claves que uno debe preguntarse. Principalmente si tiene un factor desencadenante, la coloración cutánea que se presenta con el paciente, los movimientos anormales, la recuperación de la conciencia y el estado posictal, poscrítico, cuando se presentan en estos pacientes. Y obviamente aquí también van a ingresar un grupo grande de pacientes, que son los síncopes psicogénicos, los síncopes por hiperventilación, los asociados a patologías como migrañas, las hipoglicemias y las ingestas de tóxicos. Bueno, entonces, continuando pues como con la charla y pensando también en el caso clínico que tuvimos, entonces tenemos que mirar que dentro del síncope nosotros nos tenemos que hacer varias preguntas al momento de abordar al paciente. Como varios compañeros, dijeron ahorita, entonces tenemos que preguntar si esa pérdida de la conciencia sí fue completa, qué eventos pasaron previo al evento del síncope, qué síntomas presentó el paciente durante el síncope, y si el paciente presentó un periodo posictal, pues que nos haría pensar más en que el evento que presentó nuestro paciente no sea un evento de síncope, sino un evento convulsivo, ¿cierto? Ya adicionalmente, con los síntomas específicos que nos da el paciente, pues ya dependiendo si tiene calor, rubor, fue asociado a un miedo, fue asociado a un evento prolongado de pie, pues ya nos ayudaría a tener como herramientas diagnósticas para clasificarlo, como ya nos había explicado Jerónimo, ¿cierto?
tenemos que preguntar una cosa y es si el síncope fue relacionado al ejercicio, que por ejemplo a nosotros nos dijeron que la paciente anterior estaba en la cancha y presentó el síncope, pero no nos preguntaron qué estaba haciendo, ¿cierto? No sabemos si estaba jugando, si estaba sentada viendo a las personas haciendo deporte. Entonces tenemos que tener en cuenta de que cuando el síncope se presenta durante el ejercicio, nosotros tenemos que pensar que probablemente la causa sea cardiogénica, pero hay un tipo de síncope vasovagal que se presenta en el paciente que hace ejercicio, pero es normalmente finalizando el ejercicio, cuando ya está en el episodio de reposo, más o menos 5 a 10 minutos después de haber terminado de realizar el mismo, es cuando presenta el episodio de síncope. Entonces, no solamente ejercicio síncope es igual a cardiogénico. Listo, tenemos que preguntar en qué momento del ejercicio se presentó. Listo. Y cuando nosotros ya estamos frente a nuestro paciente y lo estamos evaluando, entonces nosotros tenemos que utilizar una herramienta que es pues, el tensiómetro, que es súper importante para la clasificación del síncope y también pues, la monitorización de la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros normalmente acostamos al paciente más o menos 15 minuticos para que el paciente tenga una presión basal y una frecuencia cardíaca basal en estado de cúbito supino, ¿cierto? Y ya posterior a esto, entonces vamos a proceder a sentar al paciente, esperamos 5 minutos y volvemos a tomar presión y frecuencia cardíaca. Y posterior a esto, lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle al paciente que se coloque de pie, vamos a tomarle nuevamente la presión y vamos a mirar 5 minutos después si hubo cambio en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Si tenemos un aumento de la presión arterial, 20 milímetros de mercurio de la sistólica, 10 milímetros de mercurio de la diastólica, o un cambio en la frecuencia cardíaca mayor a 30 latidos por minuto, entonces nosotros pensaríamos que probablemente estemos frente a un fenómeno ortostático, ¿cierto? Pero dentro de la literatura también nos dicen que dependiendo del tiempo que se demore el paciente en aumentar la frecuencia cardíaca o en tumbar esa presión, también podemos pensar en un origen neuromediado, pues en un vasovagal o reflejo. Normalmente estos pacientes van a presentar también disminución de la presión y aumento de la frecuencia cardíaca, pero más tardíamente. Vamos a tener un aumento de la, una disminución de la presión, un aumento de la frecuencia, más o menos 15 a 20 minutos después. Listo. ¿Qué nos va a servir también el hecho de que tomemos la frecuencia cardíaca y la presión arterial en reposo? El hecho de que también vamos a poder identificar si el paciente tiene alguna patología que identifiquemos en el examen físico que nos pueda ayudar a diferenciar en un síncope cardiogénico. Entonces, el paciente que tiene un soplo, el paciente que tiene una arritmia, nos ayudaría a pensar de pronto en algo más funcional que meramente estructural. Bueno, y vamos a hablar entonces de esas ayudas diagnósticas que tenemos como en nuestros pacientes, pero como muy bien Santi ya lo mencionó, recuerden que es una patología que es clínica y que requiere una evaluación muy importante de esa historia clínica, una buena obtención de los datos por parte de los familiares o incluso por parte del paciente. Recordemos que es una patología que genera mucho estrés para las familias, ¿cierto? No es usual que las mamás vean que su niña se está desmayando, que su niña está perdiendo la conciencia y demás, y que estén tranquilas y frescas. Son pacientes que van a requerir entonces una anamnesis muy adecuada, muy centrada, y que estas ayudas diagnósticas van a ser un apoyo a lo que ya tenemos entonces como previamente conocido en la historia clínica. Para hablar entonces de las ayudas diagnósticas, vamos a empezar con lo que empezamos en el caso clínico, como es el electrocardiograma. Y es que en estos pacientes están indicados casi que en todos los pacientes, pero solamente entre el 2 al 8% de los pacientes que se van a encontrar con un síncope van a tener unos cambios o unas manifestaciones en el electrocardiograma. De ahí podemos encontrar cuando tenemos síncopes de orígenes arrítmicos que se pueden encontrar bradicardias en pacientes cuando tienen menor a 50 latidos por minuto, cuando tenemos pausas sinusales mayor a 3 segundos, cuando tenemos bloqueos AB de segundo grado, MOVITS 2 o MOVITS 3, cuando tenemos bloqueos de rama derecha o bloqueos de rama izquierda, cuando se encuentran taquicardias supraventriculares paroxísticas o cuando se encuentran intervalos QT prolongados y los bloqueos de rama derecha con elevación del ST en B1 y B3, que principalmente podemos estar hablando ahí de los síndromes de Brugada, como lo hemos visto en charlas previas. Además, alteraciones del segmento ST o de la onda T que sugieran una isquemia.
Cuando hablamos entonces de la ecocardiograma, entonces miren lo que nos hablan de las indicaciones. Realmente va a identificar los casos, las causas del síncope en muy pocos casos, pero lo que va a hacer muy positivo es que va a generar una estratificación del riesgo en esos pacientes que puedan tener un síncope de origen cardiogénico, principalmente porque ahí vamos a conocer la fracción de eyección que podemos tener en nuestros pacientes. Y cuando hablamos de las pruebas de esfuerzo, la recomendación nos habla de que la prueba de esfuerzo está indicada en pacientes que van a sufrir ese tipo de síncope, pero que va a ser un síncope durante o poco después de realizar un ejercicio o de realizar un esfuerzo físico. Y los criterios diagnósticos no nos va a evaluar pues el síncope, pero sí nos va a determinar si probablemente presenta síncopes posterior al realizar ejercicio. Nos va a generar unas monitorizaciones a nivel electrocardiográficas y de unos signos vitales durante y posterior a los periodos de ejercicio. Cuando hablamos del Holter y de los monitoreos de eventos que tenemos en los pacientes, entonces nosotros podemos saber que están indicados en los pacientes que ya tenemos un hallazgo electrocardiográfico previo. Usualmente tiene un rendimiento diagnóstico en el 1 al 2% en la población total, porque recuerden que lo más importante es la clínica del paciente y la anamnesis que yo le haga al paciente, a su acompañante. Tiene un mayor rendimiento si los episodios son frecuentes o habituales e incluso van a requerir a veces una monitorización de eventos que no solamente van a ser por 24, sino que pueden llevar 24, 48 e incluso se pueden hacer monitoreos Holter por 7 días. Y la prueba de esfuerzo, la prueba de mesa basculante, que es esa capacidad que se tiene para reproducir unos síntomas posterior a someter a estos movimientos, principalmente son para síncopes neurocardiogénicos en pacientes que presentan estrés ortostático, mientras se va monitorizando la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Cuando hablamos de la prueba de mesa basculante, les quisimos traer este artículo que salió hace 8 días. Es un artículo que evalúa cuáles son las evaluaciones clínicas y los factores de riesgo asociados a los pacientes que presentan síncope, una revisión que se hizo pues a nivel de la literatura. Y nos habla entonces de cuáles son esas indicaciones en los pacientes que requieren una prueba de mesa basculante. Principalmente cuando tenemos episodios sincopales únicos de causa desconocida o en un entorno de alto riesgo, es decir, que pueda tener o que pueda manifestarse con lesiones físicas en los pacientes. Cuando tenemos episodios recurrentes sin evidencias de cardiopatías congénitas conocidas o presencia cuando se haya descubierto ya pues la parte del origen cardíaco, y cuando tenemos un diagnóstico diferencial importante, como por ejemplo que no sea pues una epilepsia o una enfermedad psiquiátrica. En pediatría nosotros tenemos una sensibilidad del 45 al 57%, pero cuando ya tenemos el diagnóstico conocido, tenemos una especificidad que supera el 80%, llegando incluso a tener entre 83 al 100%. Tenemos entonces que la duración aproximada de esta prueba diagnóstica es de 30 a 45 minutos, en el que se coloca entre el ángulo, pues en el niño en un ángulo entre 60 a 80 grados. Y podemos tener dos fases, una fase no farmacológica, que es la fase inicial, e incluso, pues esto ya como ya les habíamos comentado, es más de adultos, una fase farmacológica en el que se colocan nitratos, pero no es tan usual que se haga en pediatría. Y ahí podemos tener dos tipos de diagnósticos. El tipo 1 es un tipo mixto que se presenta en el 45% de los pacientes, es decir, que tenemos una caída de la frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto por menos de 10 segundos, y podemos tener una disminución de la tensión arterial sistólica menor a 70 milímetros de mercurio, precediendo los cambios en la frecuencia cardíaca en estos pacientes. O cuando se presentan de tipo 2, que son los cardioinhibitorios sin asistolia, que se presenta en el 30% de los casos, en el que tenemos una frecuencia cardíaca con una disminución de 40 latidos por minuto, por más de 10 segundos, con una sistolia de 3 segundos y una caída de la tensión arterial sistólica menor a 70 milímetros de mercurio, precediendo estos cambios en la frecuencia cardíaca que habíamos explicado previamente. Bueno, y ya como resumiendo todo en general, entonces, patología muy frecuente en niños, patología principalmente en adolescentes, patología principalmente en mujeres, el diagnóstico debería ser clínico, y cuando nosotros llegamos al momento del tratamiento, lo más importante y quiero que se les quede en la cabeza es que el tratamiento del síncope principalmente es no farmacológico, ¿listo?
Normalmente nosotros cuando utilizamos el tratamiento no farmacológico, nosotros intentamos impactar es en el estilo de vida de ese paciente, que otra vez vuelva a recuperar la calidad de vida del niño, pueda continuar yendo a clase, pueda continuar haciendo deportes, pueda volver a tener ese estilo de vida que tiene un paciente normal, ¿cierto? La idea siempre es evitar esas situaciones de riesgo que serían esas lesiones físicas secundarias al síncope y prevenir la recurrencia. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico, entonces tenemos varias bases. Entonces, intentar identificar cuáles son esos desencadenantes, ¿cierto? Ya sabemos que si el miedo le causa síncope, si por ejemplo es cuando está mucho tiempo de pie, entonces evitar estancias prolongadas de pie, ¿cierto? Y también una manera muy importante en los niños más grandecitos, que pues principalmente son adolescentes, es enseñarles a reconocer como esos síntomas alrededor del síncope. Entonces el paciente que empieza a sentir mareo, calor, rubor facial, ¿cierto? Sensación de vértigo. Hay unas maniobras de contrapresión que podemos utilizar para que el paciente pues evite ese episodio. Entonces muchas veces es colocarse en sentadillas, muchas veces cruzar los brazos, cruzar las piernas, sentarse un momento y de esta manera pues evitar el episodio, ¿cierto? ¿Qué pasa con el ejercicio físico? Entonces, dentro de las causas de síncope, que vendría siendo el síncope reflejo y el ortostático, se ha visto que el impacto del ejercicio físico en los niños es muy bueno, ¿cierto? Siempre y cuando cumpla las características que es un ejercicio aeróbico aproximadamente 1 hora, 5 veces a la semana, no extenuante, ¿cierto? Siempre vigilado. Y de esta manera vamos a tener una mejoría en la parte del retorno venoso, mejoría en la parte del ortostatismo y mejoría pues como en esos síntomas vasovagales. Hay otro término que se llama tilt training, que se trata de entrenar al paciente para que no presente pues como esos episodios de ortostatismo, que se van a hacer pues normalmente de manera progresiva. Lo que hacemos es paramos al paciente al frente de una pared, más o menos a 15 centímetros de distancia, y de manera progresiva vamos ganando tiempo, ¿cierto? Y vamos viendo cuánto el paciente tolera el estar de pie. Más o menos cuando el paciente empiece a tener progresión de esa resistencia, pues vamos a ir progresando más o menos de a 30 minutos de estar de pie por sesión. Y dentro del tratamiento no farmacológico que más ha mostrado impacto en los pacientes, ¿cierto? Ha sido el aumento de la ingesta de agua y sal, siendo la ingesta de agua aproximadamente de 30 a 50 mililitros por kilo día, y ingesta de sal no hay como una medida exacta, pero normalmente lo que habla la literatura es de aumentar como esa cantidad de ingesta cotidiana de sal del paciente. Y el tratamiento farmacológico, que ya hablamos de que por lo general nosotros como médicos no llegamos a esa estancia, ¿cierto? Siempre los pacientes suelen resolver los síntomas con el manejo no farmacológico, pero hay unos pacientes en los que sí se van a beneficiar del uso de medicamentos, que vendrán siendo los pacientes que tienen recurrencia pese a yo utilizar manejo no farmacológico. Entonces presenta 2 episodios en 6 meses o 3 en un año. El paciente que tiene alto riesgo porque ha presentado varias lesiones secundarias al síncope, y pues el paciente que es refractario al tratamiento no farmacológico. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, dentro de la literatura hay medicamentos. La midodrina es un alfa-agonista, ¿cierto? Se utiliza para estimular pues como la parte de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Se hacen aumentos progresivos de la medicación por el riesgo que tiene de aumentar la presión arterial y generar hipertensión en el paciente. Entonces se requiere monitorización de la presión arterial estricta. Si el paciente tiene un aumento de la presión arterial por encima del percentil 95, deberíamos disminuir la dosis inmediatamente. Y tenemos otro medicamento que es el metoprolol, pero normalmente pues no es tan utilizado. Y la parte de la hipotensión ortostática, muy similar al tratamiento de la hipotensión vasovagal. La diferencia es que en esta patología se ha visto que hay mucha evidencia con respecto al manejo de las comorbilidades. Entonces, adicional a todo el manejo que ya vimos ahora, pues vamos a adicionar en esta patología el uso de medidas de compresión y cambios en el estilo de vida, como el sueño adecuado, que es recomendado más o menos 8 horas de sueño al día. Y dentro del no farmacológico también el ejercicio regular y el tilt training, que ya lo hablamos anteriormente, el manejo farmacológico con las indicaciones previas en el paciente que no responde, pero esta es como
el manejo más importante en el paciente con síncope ortostático, que es mirar si el paciente no tiene anemia, si no tiene pérdidas pues, sanguíneas que nos van a explicar como este escenario, también la parte de la reposición de hierro y el manejo de comorbilidades asociadas, el asma, la migraña, los trastornos del sueño y los trastornos gastrointestinales. También se ha visto que con la resolución de estas patologías mejoran los episodios y la recurrencia del síncope. Estos son entonces los criterios que nosotros tenemos para saber cuándo un paciente debe ser remitido al especialista de cardiología pediátrica, principalmente en síncopes que se desencadenan en el ejercicio, en síncopes provocados por situaciones de estrés o de peligro, o cuando tenemos hallazgos en la anamnesis. Miren todas las hallazgos en la anamnesis que nosotros podemos detener, y eso es muy importante porque es realmente lo que ustedes pueden hacer, ¿cierto? Una buena historia clínica, un buen interrogatorio con los pacientes, las alteraciones en el registro electrocardiográfico, los síncopes bruscos y sin prodromos, los síncopes que la anamnesis realmente no sea muy claro, unos antecedentes familiares de una cardiopatía previa, e incluso cuando tenemos antecedentes de QT prolongado, síndrome de Brugada, síndrome de Wolff-Parkinson-White, o cuando tenemos ventrículos derechos hipoplásicos. Vamos entonces a dar una solución del caso clínico inicial. Como ustedes ven, es un caso clínico muy sencillo, es un poco complejo porque lo que se intenta es que ustedes medien y que miren después de esta parte que les dimos de forma introductoria. Al examen físico nosotros le tomamos a esta paciente sentada, parada y acostada la presión arterial, como lo explicó Santiago. Las presiones no cambiaron, no tuvieron un cambio significativo. Acostada 108, sentada 104, parada 108 nuevamente. Y ella ya tenía un Holter, un electrocardiograma y un ecocardiograma en los que todos nos aparecían normales. Aparte tenía una hemoglobina de 15.5, un hematocrito normal, no tenía pues elevaciones ni cambios en la glucosa, ni cambios en las vitaminas D, ni TSH, que eran los que se habían mandado pues como para la cita de cardiología pediátrica. ¿Ustedes consideran, después de haber revisado pues como toda esta parte, que se deba de enviar alguna otra ayuda diagnóstica adicional para esta paciente? Recordemos el caso clínico, es una paciente de 14 años que tiene un antecedente de hemorragia uterina normal, pero ya tiene pues un seguimiento por ginecología y está en este momento en tratamiento con progesterona. ¿Qué otra ayuda diagnóstica podemos utilizar o demás? Los compañeros estudiantes que estuvieron súper atentos a la charla. Una prueba de esfuerzo. Bueno, yo les cuento entonces un poquitico más del caso clínico. La paciente sí fue a la cancha y fue donde tuvo el episodio de síncope, pero al indagarle le preguntamos, ¿pero usted qué estaba haciendo en esa cancha? Ah, no, yo estaba sentada en la tribuna viendo jugar a mi primito, y fue donde me pasó eso. ¿Consideran que la prueba de esfuerzo es ahí indicatoria? Que no estaba haciendo ejercicio físico. ¿Algún otro examen que ustedes crean que le podemos enviar? El doctor Eder. Estaba en consulta externa. ¿O creen que con el examen físico, la anamnesis que ya tuvieron y demás, ya puede más o menos acercarse al diagnóstico de la paciente? Sí, cuéntame. No, más o menos, ¿qué crees que pueda tener? Un síncope vasovagal, atrás mis compañeros residentes, una prueba diagnóstica adicional o algo. Aquí dicen que la prueba de mesa basculante podría estar indicado. Entonces ya vamos a hablar en la siguiente. Entonces, en esta paciente, cuando nosotros hicimos como esa anamnesis, no fue muy claro si tuvo síncope, porque no tuvo una pérdida de la conciencia. A veces cuando la gente se cae, tiene esas lipotimias y demás, la gente del común puede creer que tuvo pérdida de la conciencia. Al indagar a la paciente bien, fue más como el episodio como tal. Y por eso nosotros no lo clasificamos como un síncope cardiogénico, sino que hablamos de síndrome neurocardiogénico. ¿Y por qué síndrome neurocardiogénico? Porque a veces los pacientes pueden no presentarse con síncope, pero pueden tener las manifestaciones de las que ya habíamos hablado.
le indicamos a esta paciente unos cambios en los estilos de vida, como ya lo había mencionado Santiago, entonces el aumento en el consumo de líquidos, el aumento en el consumo de sal, la disminución pues de evitar hacer filas largas, evitar utilizar bebidas energizantes, cuando se va a realizar ejercicio, entonces tomar los electrolitos que sean necesarios y demás, y se solicitó en esta paciente, sí solicitamos el TIL test, pero igual también solicitamos una prueba de control y de seguimiento para mirar si de pronto con los cambios en estilo de vida, porque a veces es difícil que hagan la autorización de estos exámenes y demás, pero con estos cambios ya vimos que probablemente podamos tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado para el paciente. Como conclusiones, entonces, tenemos que el síncope cardioneurogénico es la causa más común de síncope en pediatría. Generalmente es benigno, tiene un buen pronóstico y va a estar muy asociado a esos cambios en los estilos de vida. El diagnóstico es clínico y es basado en una historia clínica detallada y en una exploración física de la paciente de forma adecuada. Y los estudios adicionales van a ser solamente indicados en esos casos atípicos o con signos de alarma. Y el manejo se va a centrar en medidas no farmacológicas, incluyendo la hidratación, el aumento en la ingesta de sal, los cambios posturales pues, controlados y reservando fármacos, como lo explicó Santi, para casos muy seleccionados. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de pediatría, celebrando los 10 años de pediatría Uni Remington, y muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La doctora Mirna está conectada por si quiere hacer alguna intervención. Buenos días para todos, ¿cómo están? Hola Santiago, hola Jerónimo. He estado muy atenta a toda la exposición. Es un tema que siempre es actual, sobre todo en la población adolescente, sobre todo en mujeres, y creo que hicieron una excelente exposición porque pasaron desde los temas más básicos y la presentación del caso clínico creo que ayuda mucho. Con esta paciente, si bien dentro de sus laboratorios no tenía una hemoglobina bajita, yo creo que sería conveniente pedir unos niveles de ferritina, porque el hecho que ha tenido una hemorragia uterina anormal podría no evidenciarse en los niveles de hemoglobina, pero de pronto le podría favorecer el que no tenga una anemia subclínica, porque de todas maneras son factores desencadenantes que favorecen a los pacientes a que desarrollen el síncope neurocardiogénico, porque recuerden que es una entidad que tiene muchos factores desencadenantes. Y de los primeros de ellos, lo que habíamos hablado, ¿cierto? La hipovolemia. Entonces, esas pacientes, fundamental mantener una excelente hidratación. Y la adición de la sal nunca debe alterar a la familia. Es decir, que en la familia se debe cocinar común y corriente y la sal debe ser agregada en la comida ya preparada. Yo lo que les recomiendo es que utilicen esos sobrecitos que vienen de 1 gramo y que pueden utilizar sobre todo en los periodos en que están muy sintomáticos. Esos periodos de tiempo en que nos dicen que se están mareando, que cuando se levantan se marean, que se ponen un poquito pálidas y que llegan a tener muchas veces desmayos o inclusive el síncope, porque es mucho más frecuente los eventos de lipotimia, los eventos de síncope como tal. En esos periodos en que ellas, bueno, o ellos, pero como la relación es 4:1, mucho más frecuente en mujeres, en que están muy sintomáticas, que se levantan mareadas, que al rato otra vez están mareadas, que tienen náuseas, que tienen cefalea, que sienten sensación de palpitaciones. Esos periodos de tiempo, insistir mucho con la hidratación, con el aumento del consumo de sal, evitar periodos largos de ayuno, el ejercicio aeróbico. En ellos se recomienda el ejercicio aeróbico más que el ejercicio de pesas, que sea suave y regular, evitar el ejercicio que sea muy extenuante, y eso debemos decírselo para que, o anotarlo para que los profesores en educación física lo tengan, y previo a esos momentos de ejercicio físico, solo en esos momentos yo recomiendo bebidas que contengan electrolitos, más no bebidas energizantes. Bueno, yo creo que ha sido una excelente charla. Estuve muy atenta y siento que las personas también estuvieron muy atentas a la exposición. Yo los felicito. Estuvo muy buena.
Muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional, aprovechando que tenemos a la cardióloga conectada? Bueno, no hay como preguntas en la charla, en el auditorio, entonces podemos dar por finalizado. Muchísimas gracias a todos por su atención y participación. Muchísimas gracias a todos.